Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace un aproximado de 10 años, unos, a mis 10 años. Fue hace mucho tiempo, yo estaba en la ciudad de Ayacucho. Llegamos al recreo de mi abuelo. Me estaban enseñando en ese tiempo a amarrar al caballo, a llevarlos, a hacerlos pasear. Tenemos varios caballos allá en el recreo de mi abuelo, caballos de paso para ser más específicos. Y me estaban enseñando a hacerle la jáquima, que es por hacer un, una cuerda, amarrarles en el hocico para llevarles a los caballos sin necesidad de lastimarlos. Y me enseñaron a hacerlo con una soga. Y pues a mí me encantó tanto que quise practicar, pues, pero con los caballos de paso pues son grandazos y da miedo. Así que lo que hice, me fui a pasear por ahí, primero lo intenté con un perrito, pero ya no es lo mismo. Después lo intenté también, me encontré allá, saliendo del recreo, me encontré con un potro, con un potrillo. Y fui pues, como no era tan grande como los caballos de paso, a mí no me pareció peligroso. El potrillo se dejaba agarrar, y le llevé un poquito de, no me acuerdo qué le llevé, zanahoria creo le llevé. Y comían pues. Mientras comía le amarré pues, en el hocico, se dejaba acariciar ya. Le amarré y me subí así encima, así a capela nada más. Y el caballito pues me llevó a mi casa. Ahí a capela me llevó hasta mi casa y todos mis papás me vieron. Que cómo vas a hacer esto, que por qué, qué tal te bota, qué tal te lleva, se va corriendo, qué tal te pasa algo y así, una fama. Esa fue una pequeña experiencia que tuve a mis 10 años. Hola, soy Rosa Gómez y les voy a contar mi anécdota. Hace 10 años, en Lima, en temporada de verano, yo tenía mi bicicleta de paseo retro, pero no tenía esos cambios que tienen las bicicletas modernas, que hacen que su pedaleo se adecue con respecto a las subidas y sean menos agotadoras. Me uní a un grupo de bicicleteros y nos congregaron para una salida en bicicleta, en grupo. El punto de encuentro era en Miraflores y desde ahí partíamos a diferentes sitios. Un día a Rímac, otro día a Los Olivos, a San Martín de Porres y así, hasta que llegó el aniversario de Pachacamac. Y el grupo de bicicleteros nos citó y nos reunimos en Miraflores. En ese día era la primera vez que se iba a participar con una salida de esa magnitud. Eran alrededor de 100 personas que iban a participar. Desde Miraflores hasta Pachacamac son unos 30 kilómetros aproximadamente. Sufrí en cada pedaleo, pero a la vez todos se sorprendieron porque con esa bicicleta haya logrado llegar a tanta distancia. Entonces me ovacionaron y me tomaron muchísimas fotos. El problema ahora era la vuelta. 30 kilómetros más. Estaba muy cansada, pero no me iba a dejar vencer. Al kilómetro 15, ya de regreso, ya no podía más. La verdad que ya no podía más. Pero era algo que no había ni siquiera agua, ni comida, nada de eso. O sea, pero tenía que descansar sí o sí. El líder del grupo no te podía abandonar. Si veía a alguien que se estaba quedando, él se quedaba contigo. No te abandonaba. Él se quedaba ahí. Así que yo me levanté, porque imagínate, si yo me quedaba, también se quedaban todas las personas. No, yo me levanté. Así que seguí pedaleando y me ponía en el plan hipotético de que si no pedaleaba, voy a morir. Y que tenía que hacerlo sí o sí. Pero llegó un momento hasta que la verdad que no pude más. La rodilla ya no me daba más. Era un dolor insoportable. Pero, a pesar de todo, llegué hasta Miraflores. Pero desde ahí de Miraflores me fui caminando hasta la casa porque seguir pedaleando ya era darle más
dolor a mis piernas, ¿no? Yo ahora, en la actualidad, según los doctores, me han prohibido ya manejar la bicicleta porque debido al sobreesfuerzo que yo hice desde esa vez, terminaría ya por romper la rodilla. Yo quería demostrar, ¿no? que sí podía, que sí lo iba a hacer, pero no me di las consecuencias que podía ocasionar en mi cuerpo. Como reflexión, debes escuchar a tu cuerpo. Creas o no, tú vas a saber cuándo es el momento que debes ponerle alto, ya sea físico o emocional. Gracias. Ya, esta es la anécdota de cómo casi me ahogo en el mar, o mejor dicho, me ahogué en el mar. Esto pasó hace 3 años aproximadamente. Yo estaba con mi familia, era un fin de semana y nos íbamos de paseo a la playa. Para ser más específica, una playa del sur, llamada Punta Negra. Esta playa es conocida por sus olas que son moviditas. Bueno, el punto es que nosotros vamos, nos instalamos, mi abuelito y mis tíos se quedan tomando el sol, mientras que yo, mi prima y mi hermana nos vamos a meternos al mar. Al principio todo estaba bien. Estábamos en la orilla, un poquito más, pero hasta ahí. La cosa es que pasa es cuando yo empiezo a alejarme de mi hermana y mi prima porque me empecé a meter más al fondo. Pero lo hacía prácticamente sin darme cuenta, porque a mí me encantaba muchísimo el mar y yo como que quería acercarme más para agarrar las olas que venían, pero no me daba cuenta que me estaba alejando. Llegó un punto de que yo recuerdo muy bien que en donde yo estaba, a mi costado había un señor con su hijo, los dos mayores de edad. Y entonces yo recuerdo que estaba prácticamente en el mismo nivel que ellos y mi hermana y mi prima estaban ya en la orilla. Recuerdo que el señor me mira preocupado y me dice tranquila. Yo no entendía por qué me decía tranquila, porque todo prácticamente pasó muy rápido. El señor me decía tranquila porque ya no estábamos tocando piso, subsuelo, ya no había arena. Y me decía tranquila porque venían 3 olas grandes. Entonces yo obviamente, todo pasó tan rápido. La ola vino, la primera ola que vino, yo la pude pasar por debajo y eso, pero como dije, venían 3 seguidas. La segunda me hizo tragar agua y la tercera como que me remató, pero era como que prácticamente no podía salir del mar porque venían, tú querías salir y te volvía a jalar y así estaba. Su hijo se desesperó y empezó a gritar auxilio, a llamar al salvavidas. El señor trataba de calmarlo y como que apaciguarnos, por decirlo así, ¿no? Porque el punto no es desesperarte, es peor. Entonces yo recuerdo de que yo sé flotar y trataba de aguantar, pero ya había tragado agua. Recuerdo que al final logramos salir, al final, porque recuerdo que el señor me decía nada, 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 y yo nada, y a veces sentía que que no tenía fin, que no podía salir del mar, pero luego lo logré. El salvavidas vino recién cuando estaba ya yo en la orilla, y recuerdo que al final de todo esto, yo me acerco, pues salgo, me dicen, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me acerco a mi familia y mi familia no sabía nada de lo que había pasado, no se había dado cuenta de lo que había pasado y yo así como que en ese momento, ya después de todo lo que había pasado, porque sí, al principio estuve muy asustada cuando estaba en el mar, pero luego ya me tranquilicé y le dije, ¿no vieron lo que pasó? Como haciéndome la loca. Y me dicen, sí, alguien se estaba ahogando. Y yo agarro y les digo, era yo. Y me dicen, ¿cómo que eras tú? Y se quedan así y después hablan con el salvavidas y esto y el otro. Y bueno, moraleja de toda esta anécdota es de que uno tienes que tener mucho cuidado con el mar, con la naturaleza, porque es sumamente peligroso. No puedes ser tan confiado, al mar le tienes que tener respeto. Segundo, si vas a estar en un lugar o algo así, procura estar cerca de tu familia o que alguien te esté viendo y no seas muy impulsivo ni avisado. Esas serían las moralejas. Les voy a contar la historia o la anécdota de cómo encontré a mi perrita Mole. El contexto es que yo tengo 5 perros,
sí, a mi familia le encanta ayudar a los animales y rescatarlos. Y la historia de Molly es la siguiente. Yo estaba paseando un día por la carretera central con mis papás, estábamos esperando un bus y visualizamos a una perrita. Molly es aproximadamente de 3 años, en ese momento habrá tenido 1 año, era una cachorra. Pero para ser cachorra era grande y estaba golpeada. Toda la parte de la oreja estaba llena de sangre y con una herida abierta. Y la perrita estaba tratando de cruzar la pista y no podía. Entonces la ayudamos a cruzar, pero obviamente la perrita nos empezó a seguir hasta la casa. Y como nos empezó a seguir, la llevamos con nosotros porque amamos a los animales. Al inicio tratamos de buscarle un hogar de alguien que la quiera adoptar, pero no encontramos a nadie que quisiera adoptar perros grandes. Y encima Molly estaba herida, así que la llevamos al veterinario, la curaron y nos habían dicho que la perrita había sufrido de maltrato animal, porque esos golpes que tenía no era de otro perro, sino que alguien la había golpeado a la pobre perra. Entonces mi familia decidió adoptarla y quedarnos con Molly, y ahora Molly es una perrita súper feliz con un hogar con otros 4 perros con los cuales juega todo el tiempo y está súper gorda por toda la comida que come. Y mi mensaje es que si pueden ayudar a animales, lo hagan, por favor.